principales que tuvieron los magistrados de la Corte Suprema para determinar en primera instancia una sentencia de 6 años y 6 meses en contra del ex magistrado de la Corte, Jorge Pretel. Eso será en segundos aquí en la W, porque antes nos vamos con algunas noticias destacadas y comenzamos en la Cámara de Representantes, en donde ya se retomará en pocos minutos el debate de la reforma tributaria, A Lucas. las 8 de la noche está Entonces no en citada la pocos minutos, plenaria en de la pocas Cámara, horas. exactamente, para, para evacuar el articulado de la reforma tributaria, y se espera pues que el anuncio se haga hoy y mañana se empiecen a tramitar esos 30 artículos que le quedan al proyecto. Y precisamente sobre cómo va a ser ese proceso habló el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Lo que nos falta por discutir son cerca de 30 artículos. Una vez evacuados ellos, se tomará la decisión, comparando con lo que aprobó el Senado, si son iguales, si hay conciliación o no hay conciliación. O si se toma la decisión de adoptar el texto del Senado, no sabría yo cuál es la posición que va a fijar la Cámara. Entonces es probable que la discusión se evacúe en la madrugada del viernes. Bueno, y mientras que eso ocurre en el Congreso, vamos a la Casa de Nariño porque el presidente Iván Duque destacó la expulsión de alias Majin Buu de la JEP y advirtió que caerá pronto con ayuda de la fuerza pública. Camila Correa. Andrea, pues sí, el presidente Iván Duque aprovechó la coyuntura para pedirle a la fuerza pública que dé con el paradero de alias Majin Buu y pague por todos sus delitos. El presidente ha cuestionado que este hombre haya estado en los listados de la JEP porque asegura que nunca tuvo voluntad de paz y más bien se dedicó a vincularse con los carteles internacionales del narcotráfico. Majin Buu es un bandido, Majin Buu es un delincuente, Majin Buu es un terrorista, es un narcotraficante. A mí me parece muy bien que lo expulsen. Él nunca ha debido estar ahí, porque nunca tuvo ninguna voluntad de paz. Él lo que es un criminal y se ha dedicado a asesinar líderes sociales. Eso fue lo que dijo el presidente Iván Duque, que además se encuentra, Andrea, en un recorrido por el suroccidente del país. Sí, Importante. está haciendo este recorrido. Esperemos también otra información de orden público que sucede también en el Cauca, por ejemplo. Así es. Pero entre tanto nos vamos a echar un vistazo a la justicia porque las autoridades anuncian la desarticulación de una red que se dedicaba a la explotación sexual de niñas y adolescentes, algunas de ellas indígenas. ¿Qué información tenemos al respecto, Mauricio Beltrán? Juan Pablo, muy buenas tardes. A esta red de proxenetismo se llegó a través de unas 200 actividades investigativas donde se logró recopilar evidencia que compromete a un hombre identificado como Jonathan Hakanamejoy, alias Tato. Este hombre engañaba a niñas y adolescentes entre los 13 y 17 años para explotarlas sexualmente y cobraba entre 60.000 y 200.000 pesos por dicha explotación. Sobre esto habló Miriam Medrano, ella es directora especializada contra las organizaciones criminales de la Fiscalía General de la Nación. Jonathan Julián Hakamenoi, conocido con el alias de Tato, creaba perfiles falsos en redes sociales para así captar la atención de estas menores de edad, ofreciéndoles trabajo mediante una agencia de modelaje y finalmente para ser explotadas sexualmente. Este hombre tendrá que responder por delitos como trata de personas, estimulación a la prostitución de menores, concierto para delinquir y facilitación de medios tecnológicos para ofrecer servicios sexuales. Según Bienestar Familiar, este año se han abierto 297 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por explotación sexual. Déjeme contarle rápidamente, Juan Pablo, en el Tribunal Superior de Bogotá se acaba de conocer que Luis Miguel Rosso le aumentaron la pena de 21 a 25 años de prisión. ¿Quién es él? El hombre de supuestamente quien habría atentado contra Paola Noreña. Eso fue en un hecho ocurrido el 6 de abril del año 2017, y a quien hirió en la cabeza y en la espalda con un arma blanca. Ella es periodista y este hombre actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Y justamente hablando del departamento del Cauca, 2 hombres fueron asesinados en territorio indígena en el oriente de este departamento. Carlos Herón. Andrea, buenas tardes. Pues el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, informó que en el municipio de Páez no cesan los hechos de violencia, pues en las últimas horas fueron encontrados los cuerpos de 2 ciudadanos del Huila que habían sido reportados como desaparecidos. Las víctimas son Juan Carlos Murcia y Álvaro Lozada Murcia, oriundos de Neiva, quienes fueron asesinados con disparos.
Según el reporte oficial, los cadáveres fueron localizados por la comunidad en el resguardo indígena de Huila y en las riberas del río Páez y en inmediaciones del resguardo de Tálaga, respectivamente. En menos de una semana, 5 personas han sido asesinadas en este municipio. Muchas gracias, Carlos. Y nos vamos ahora con la actualización del tiroteo en Moscú, que más temprano nos estaba comentando Rafael. ¿Qué más se ha sabido al respecto, Laura? Pues Juan Pablo, el tiroteo se registró afuera de las instalaciones del Servicio Federal de Investigación en Moscú, en Rusia. Había 3 atacantes, uno de ellos pues logró entrar hasta el lobby de la sede de inteligencia rusa y desde allí disparó con un fusil de asalto. 2 de los otros atacantes fueron abatidos y el tercero salió a la calle y continuó disparando. En este momento todos los edificios están clausurados y también la entrada al barrio que rodea la plaza Lubyanka. En el momento el balance es de 3 muertos, entre ellos el de un policía. Discos Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables volumen 59. Diomedes de Jesús Díaz, Grupo Clase, Álvaro Cabarcas, Grupo Bananas y muchos más. 14 cañonazos, estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes. Hola amigos, soy Carlos Vives. Hola, soy Chabuco. Hola, soy Adriana Lucía. Nosotros somos Piso 21. Hola amigos, soy Alex Ubago. Yo soy el David Aguilar. Soy Benjamín Boque. Soy Giancarlo Centeno. Soy Marta Gómez. Yo soy Maía. Sura, de la mano de José Gaviria, nos trae este 2019 un homenaje a Rafael Escalona. 11 de sus mejores canciones. Homenaje a Escalona. Disponible en discotiendas, librerías panamericanas o pídelo a tu casa por Élite Entretenimiento. Discos Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Los Cumbia Stars. Yo solo quiero bailar. 50 de Joselito. Alquimia. Jessy Uribe. Y muchos más. 14 cañonazos. Estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya. Movistar y McAfee traen toda la seguridad para tu smartphone en la noticia del momento de la W. Noticia del momento a esta hora en la W, y la noticia del momento sigue siendo la decisión de la Corte Suprema en primera instancia de condenar a 6 años y medio al ex magistrado Jorge Pretelt, involucrado en el caso Fidupetrol. La información, por supuesto, desde ayer ha generado bastante revuelo, pero Andrea ha logrado conseguir en primicia la información, el documento de la sentencia, que nos permitirá conocer con mayor profundidad, Andrea, los detalles de esa decisión de los magistrados de la Corte y sobre todo contrastarlo con los argumentos que fueron presentados más temprano aquí mismo en la W por el abogado Abelardo de la Espriella, quien señala que lo más probable es que el magistrado Pretelt quede libre en la decisión de segunda instancia. ¿Qué le ha llamado la atención de esta sentencia? Pues bueno, Juan Pablo, conocemos esta sentencia, recordemos que es un fallo del magistrado ponente Ramiro Alonso Marín Vázquez de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esto, en resumidas cuentas, es como la primera instancia de 2 que abrió la posibilidad el Congreso de la República después de que se permitiera esta posibilidad también de recursos ante la Corte. Y esto además tiene un contexto. Recuerda usted que en 2013, cuando salió el escándalo, se hizo un juicio primero en el Congreso de la República, pasó de la Comisión de Acusación de la Cámara, después pasó a la plenaria de la Cámara de Representantes, después a la plenaria del Senado y después llegó a la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que ya varias instancias pues han dicho que sí, que el magistrado Jorge Pretelt sería culpable. De ese fallo, de esa sentencia, pues nos llama la atención sobre todo una parte, para empezar, que tiene que ver con el testimonio de Víctor Pacheco. ¿Se acuerda usted del abogado? Pues bueno, Víctor Pacheco, que es en principio el testimonio que lleva a que todo este proceso avance y que es la base principal, creo yo, de la decisión de la Corte. Que recordemos fue él que en una conversación habla con uno de los magistrados de la Corte, con Luis Ernesto Vargas, y él le confiesa que Jorge Pretelt le pidió 500 millones de pesos para seleccionar una tutela de Fidupetrol y salvarlo de pagar una millonaria deuda que tenía con el departamento de Casanare. Pues bueno, ese testimonio aquí en esta decisión, en este fallo judicial contra el exmagistrado Pretelt, lo validan. Dicen que sí es legítimo lo que dijo el abogado
abogado Pacheco, y le voy a leer entonces algunos de los apartes. Dice el fallo: desde luego, en desacuerdo con lo que propone la defensa, el contexto en el cual el acusado hizo la petición de dinero al abogado Pacheco Restrepo era idóneo para generarle temor de pérdida en caso de que no accediera al mecanismo o camino propuesto, pues basta saber que las recomendaciones para llevar a buen puerto la tutela, contratar al abogado Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado de la Corte y amigo de algunos de los actuales, las hacía un magistrado titular de la corporación, Pretelt, y ambos interlocutores sabían que éste hablaba directa o indirectamente de por lo menos 2 de los 3 magistrados encargados inicialmente de la revisión de la tutela. Esto dice alguno de los apartes. Eso es declaración de Víctor Pacheco. Es declaración de Víctor Pacheco, y esto Bien. que le acabé de leer es ya la evaluación que hace en la Corte Suprema de Justicia validando ese testimonio. O sea, ya el análisis que la misma Corte y los magistrados hacen sobre el testimonio de Pacheco. Exactamente. Listo. Bien, punto 1. ¿Qué más Punto tiene? 1. Entonces dice, la sala determina que no son ciertas las glosas que tanto la defensa material como técnica han querido evidenciar frente a las manifestaciones de Víctor Pacheco para descalificarlo y tildarlo de mentiroso. Por el contrario, y aceptados por razonables los planteamientos del señor apoderado de la parte civil, el aspecto fundamental de la versión del litigante permanece incólume, a pesar de esos diversos momentos en que fue interrogado sobre el particular. Abelardo de la Espriella ha dicho que Víctor Pacheco se contradice en diferentes ocasiones, pero aquí entonces la Corte está diciendo que por más de que tenga imprecisiones en algunos temas de detalle, en el fondo sí es cierto todo lo que dice. Bueno, pues hagamos un ejercicio, Andrea. Saludemos a nuestro invitado para empezar a contrastar este documento que usted consiguió en primicia, que es el fallo de la primera instancia de la Corte Suprema en torno al caso Pretelt, con un experto y frente también a los argumentos que fueron expuestos más temprano a través de estos mismos micrófonos por el abogado Abelardo de la Espriella. ¿Le parece? Perfecto. ¿Listo? Él nos puede dar todas las luces ¿Listo? como expresidente de la Corte Constitucional. Así es, ex magistrado Alfredo Beltrán, gracias por estar con nosotros a esta hora cuando sigue la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes, les agradezco muchísimo y los felicito por la información y el análisis de la información que se suministra a la opinión pública. Bueno, pues ex magistrado, arranquemos con este punto. Andrea nos acaba de leer una parte del fallo en donde se señala que para los magistrados de la Corte que estuvieron analizando el caso Pretelt en esta primera instancia, más allá de que se haya argumentado por parte de la defensa de Pretelt de que hay inconsistencias o que haría... ¿Cuál es la palabra que utiliza el documento, Andrea, puntualmente? Dice lo siguiente: en razón de que el testigo por diversas razones haya realizado diferentes intervenciones y que éstas no coincidan, ello no implica de manera automática que aquel declara algo ajeno a la verdad. Y arranco con esto, magistrado, ¿por qué? Porque más temprano el abogado Abelardo de la Espriella en estos micrófonos dijo que podía perder fuerza y podía cambiar el sentido del fallo en la segunda instancia por existir ese único testimonio de Víctor Pacheco en donde se dan esas inconsistencias. Aquí, según lo que dicen los magistrados de la Corte, esas inconsistencias o esos, cambios de la opinión o del relato de Víctor Pacheco, entonces en realidad no tendrían un impacto mayor sobre la decisión de los magistrados. A ver, lo que ocurre es lo siguiente: siempre en cualquier proceso donde se rinda un testimonio o existan otras pruebas, es deber del juez valorar el contenido de la declaración, valorar la credibilidad del testigo, valorar el grado de convicción que produzca lo declarado y con esos fundamentos darle a la prueba la eficacia que corresponda o negarle su eficacia como medio de convicción. Lo que aquí hizo la sala en primera instancia para conocer de este proceso fue precisamente eso, evaluar esa prueba, y al evaluarla encontró que si hay algunos momentos distintos en que se haya hablado sobre el tema por parte del testigo, en lo esencial no se afecta su credibilidad ni el contenido mismo de la declaración que lo llevó al juzgador a tener una convicción sobre la existencia del hecho investigado, uno, sobre la autoría y la participación de quien estaba siendo sindicado para concluir que había cometido
la infracción penal por la cual estaba siendo objeto de juzgamiento. Bien, vamos entonces, Andrea, con el segundo adelanto que usted nos puede dar del fallo del magistrado Pretelt. Bueno, pues dice entonces este fallo de la Corte, no se advierte ninguna sombra o incertidumbre que permita dudar de que efectivamente se produjo y ocurrió en el apartamento de Aquel, de Pretelt, antes de la reunión social en el Club El Nogal de esta ciudad. Dice, precisamente para el caso en concreto no se advierte ningún interés de Víctor Pacheco para mentir, máxime si como aquí ocurrió inclusive su actitud sirvió para que fuera penalmente imputado al punto que fue condenado y purgó la sanción impuesta. Por el contrario, bien pudo haber guardado silencio y evitar así su cuestionamiento no solamente penal, sino social y familiar. Exmagistrado Beltrán, quiero preguntarle entonces por este punto. Uno de los argumentos que dice la Corte para creer en el testimonio de Víctor Pacheco es que él prácticamente se autoincriminó y que tuvo que asumir un proceso legal. ¿Esto es válido en derecho a la hora de examinar un caso ante la Corte Constitucional? Explíquenos esa dimensión de lo que aquí dice. Es válido en la teoría general para la valoración de la prueba. Es la credibilidad de lo declarado por el testigo. Y la Corte está explicando pormenorizadamente por qué le da credibilidad y por qué razones dice que no se afecta en lo esencial el contenido de su declaración. Bien, continuemos, Andrea. Más detalles de esta primicia que usted ha conseguido, el texto completo del fallo contra Jorge Pretelt. Bueno, ustedes se acuerdan del acta 013 de marzo 2 de 2015 de la Corte Constitucional, donde pues allí fue un revuelo porque en esa acta pues sí se advirtieron y se aceptaron varias cosas que después cambiaron la versión. Pues entonces dice la Corte Suprema de Justicia en este fallo, frente al tema de esta acta en relación con el cual se ha querido por parte de la defensa, tanto material como técnica, concluir inclusive que se trató de una estrategia para generar una prueba ante la Comisión de Acusaciones para involucrar en mayor medida al doctor Pretelt, porque supuestamente desde esa visión no existía prueba alguna que lo comprometiera más allá de la manifestación del abogado Víctor Pacheco. Debe recordarse que el documento da cuenta de unas manifestaciones realizadas en desarrollo de la sesión extraordinaria en 2015, razón por la cual siempre se quiso que la misma diera fe de manera real de lo que allí había ocurrido, como es el normal proceder en los cuerpos colegiados. Doctor Beltrán, lo que usted recuerda de lo que sucedió en este episodio de la Corte Constitucional, que incluso generó división, también lo que dijeron los otros magistrados y que quedó registrado en esta acta es un valor probatorio en esta instancia para la Corte Constitucional, aparte del testimonio de Víctor Pacheco. ¿Cómo lee usted lo que sucedió? Para la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, Sala Penal. Sí, es que las pruebas se deben apreciar aisladamente y en conjunto. La Corte Suprema de Justicia tenía que valorar esa prueba documental de lo que sucedió en esa sesión de la Corte Constitucional. Así lo hizo y definitivamente concluyó que no servía como soporte probatorio para quitarle eficacia de convicción junto con los demás elementos de prueba sobre el hecho investigado y sobre la autoría. Magistrado, pero este elemento que nos trae, o exmagistrado, perdóneme, este elemento que nos trae Andrea me llama mucho la atención porque entonces un argumento como este serviría para comprobar o por lo menos para contrastar de alguna manera lo señalado por Víctor Pacheco, y contrario a lo que ha dicho la defensa de Pretelt, el abogado Abelardo de la Espriella, pues sí existiría algo que va más allá del mero testimonio de Pacheco, sino que también hay unas pruebas circunstanciales, podríamos llamarla, como es el caso de esta sesión de sala de la Corte. Pero no es una prueba circunstancial, es una sesión de la Corte donde se debatió de manera extraordinaria el acaecimiento de estos hechos que comprometerían seriamente la credibilidad de la Administración de Justicia. Por eso es perfectamente entendible que se presentaran algunas opiniones diversas, pero ninguna de las cuales, ni el acta en conjunto, logró descalificar el testimonio que se había rendido por el abogado Pacheco. Simplemente la Corte lo que hizo fue analizar en conjunto esos dos elementos de prueba y llegó a la convicción de que no eran suficientes para restarle eficacia a la declaración testifical, ni tampoco se había cometido
ninguna falsedad por parte de quienes participaron en la sesión de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, ni ninguna alteración de los hechos mismos, ni falsedad material en el acta, ni alteración en su contenido. Es Lo que decir, pasa es que fue, no fue una fue sesión, suficiente fue una sesión, para desvirtuar. perdóneme, ex magistrado, o sea, es una sesión en donde se discute lo que ha ocurrido y se determina que no hay elementos para descalificar lo señalado por Pacheco. Eso es lo que finalmente dice la Corte Suprema al analizar esos dos elementos de prueba. Bien, sigamos entonces, Andrea, más detalles. ¿Se acuerdan ustedes del famoso almuerzo donde Jorge Pretel, ex magistrado de la Corte Constitucional, pues citó a sus compañeros Mauricio y también a Rodrigo, el ex magistrado, también que después se vio salpicado en este escándalo, para propiciar un almuerzo y que uno de los magistrados se sintió incómodo por lo que sería la oferta? Pues bueno, dice la Corte lo siguiente en su fallo. Desde luego, como bien lo sabía el entonces magistrado Pretel Chalhub, no se trataba de permear a los 9 magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, sino de acercarse a los 3 que integraban la Sala de Revisión Inicial, González, Guerrero y Mendoza, efecto para el cual bastaba la proximidad de estos con el intermediario señalado por él, también suficientemente conocida por él mismo. Y dice, no se trata entonces de abstenciones bien intencionadas del entonces magistrado Pretel, sino por el contrario de una habilidosa forma de actuar para mantener a la sombra su repudiable comportamiento delictivo. Y aquí esto es claro lo que dice, para mantener a la sombra su repudiable comportamiento delictivo. Esas son palabras del fallo de la Corte. Esas son palabras del fallo de la Corte analizando estos otros testimonios y pruebas en el punto 3. Exmagistrado Beltrán, ¿qué decir entonces sobre ese calificativo que utiliza la Corte en su fallo sobre repudiable comportamiento delictivo de un exmagistrado, pues que merece toda la credibilidad justamente de verdad y de justicia? La calidad de magistrado del doctor Pretel no se pone en la Corte en discusión, al contrario, lo que se hace es una exigencia de un comportamiento que sea transparente, que sea impoluto, y la Corte le da una calificación que la lleva a concluir luego en la reprochabilidad de la conducta, que es de lo que se trata en el proceso penal, porque siempre debe haber un reproche, que es lo que implica la antijuridicidad de la conducta. Más puntos de esta primicia que tiene esta hora. Sigue la W con los detalles del fallo que condena a 6 años y medio de detención a Jorge Pretelt. Andrea. Bueno, recuerden ustedes que se supone que esta reunión se dio entonces algunos minutos antes de un evento que tenían en el club El Nogal y que allí se reunieron pues Jorge Pretel y Víctor Pacheco en el apartamento de Pretel, según dijo Pacheco. Pues la defensa decía que esto no era así porque no coincidían los registros de ingreso a ese evento en el club El Nogal, pero entonces dice la Corte: esa afirmación que se acaba de reseñar se cae de su peso porque al verificar el listado de asistentes al referido evento, del que tanto ha hecho gala la defensa, extrañamente no aparece registrado el nombre de Manuel Alejandro Pretel Patrón, lo que sugiere que como consecuencia lógica que no asistió al mismo, por cuanto probado quedó que de manera detallada se registraron los nombres de los concurrentes, así como la hora de llegada de cada uno de ellos, hecho que por supuesto dejó de lado el señor defensor del acusado, cuando en sus alegaciones finales resaltó las cualidades expositivas del mencionado testigo para considerarlo merecedor de toda credibilidad. Es decir, aquí hay contradicciones entre las personas que quedaron registradas en ese evento en el club El Nogal. Exmagistrado Beltrán, aquí hay detalles que empiezan, pues digamos que a jugar en contra del magistrado Pretel, porque Bueno, pues segundo, dice la es que Corte... esto tumba, Andrea, uno de los argumentos principales de la defensa de Abelardo de la Espriella para Pretelt, y es que no habría confirmación en este caso de la asistencia del hijo de Pretel al evento que se había señalado, ¿no? Sí, efectivamente. Y mire, le leo algo más. Con fundamento en eventos y horas concretas, no es absurdo concluir que se quiere a toda costa poner un margen de tiempo que impida colegir que, en efecto, el acusado sí estuvo en su apartamento momentos antes de dirigirse al club El Nogal. ¿Cómo entender entonces aquí lo que está diciendo la Corte, exmagistrado Beltrán? Lo que la Corte está es analizando los registros de asistencia a ese club social para concluir en la no credibilidad del argumento de la defensa. Es decir, de nuevo, la Corte está haciendo el papel que le corresponde como juez, analizar los distintos elementos de prueba. En ese análisis puede llegar
a conclusiones coincidentes con la defensa o con la acusación, deducidas esas conclusiones del propio análisis que haga la Corte. Y la Corte discrepa de las conclusiones a que llegó el defensor. Ese es todo el punto. Y también dice la Corte que hay inconsistencias que se evidenciaron en las declaraciones de padre e hijo, por cuanto mientras el doctor Víctor Pacheco afirma haber arrimado al apartamento en una camioneta, su hijo Camilo dijo que habían llegado caminando, por cuanto el vehículo lo situó en un parqueadero cercano. Entonces dice la Corte que aquí hay muchas inconsistencias. ¿Hay más detalles, Andrea? Sí, hay más detalles. Aquí dice, sin duda, la génesis de este entramado la constituyó el interés de algunos funcionarios de la fiduciaria para procurar revertir los efectos negativos de la condena en su contra como tercero civil responsable. Y dice que se contrataron los servicios de un profesional del derecho no propiamente por sus pergaminos profesionales como constitucionalista, sino precisamente por la cercanía que de suyo mantenía con algunos magistrados de la Corte Constitucional. Ex magistrado Beltrán, aquí lo importante también es analizar cómo esta denuncia empieza a salpicar de alguna manera a otros togados y sobre todo que esto después, con el tiempo, pues concluyó en otro proceso que fue el cartel de la toga. Sobre todo esto muestra una crisis en la justicia, en la corte, en las altas cortes, que en este momento pues tienen muy mal imagen, desafortunadamente, de cara a la ciudadanía. El análisis sobre esto de fondo que empezó en 2013, pero que puede haber muchos casos todavía en investigación. Efectivamente hay varios casos en investigación a los que desafortunadamente para el país están vinculados exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos exmagistrados de la Corte Constitucional, como es el caso del doctor Pretel y del doctor Rodrigo Escobar. Lo que parece claro de todo esto es que podríamos afirmar, sin lugar a equivocaciones, que está funcionando la institucionalidad para juzgar también a los que tienen fuero, para juzgar también a los altos magistrados de la República, que son ciudadanos que deben un comportamiento intachable y para cuyo juzgamiento actúan primero el Congreso y luego, si hay lugar a investigación por la posible comisión de delitos, la Corte Suprema de Justicia, con los resultados que estamos observando. Estos procesos demuestran que, a contrario de lo que uno podría pensar desde afuera, sí está funcionando la institucionalidad para hacer estos juzgamientos. ¿Con qué resultado? Con el que corresponda conforme a la ley. La Corte Suprema de Justicia absolverá a algunos si eso es lo que resulta de las pruebas, o condenará o dejará en firme las condenas según lo que ocurra en las distintas instancias procesales. Recordemos que Rodrigo Escobar, también ex magistrado, fue condenado por el tribunal y está pendiente de la casación. Entonces aquí esto involucra a más magistrados y hay algo también puntual que decir porque la segunda instancia a la que está apelando Abelardo de la Espriella, abogado de Pretelt, será básicamente de conjueces porque todos los magistrados actuales participaron en el juicio. Entonces vamos a ver qué deciden todos los conjueces en esa segunda instancia. Pero aquí lo que dice es pues grave por lo menos. Pues sí, magistrado, el comportamiento de los magistrados. Sí, sobre todo si dan lugar a investigaciones sobre su conducta por la posible comisión de delitos. Pero lo que es saludable para la República es que haya quien los juzgue. Exmagistrado Beltrán, antes de despedirlo, los elementos, los argumentos que usted ha escuchado en esta revelación que hace a esta hora Sigue la W, que nos trae Andrea Díaz, dentro de este fallo en contra de Jorge Pretelt, por lo menos a usted le indicaría que en una segunda instancia la posibilidad de que se caiga el fallo es alta y de que quede en libertad Pretelt, o al contrario podría darse una confirmación del mismo. No, yo pienso que el análisis que se hizo en la primera instancia, así como aparece en este momento de conocimiento público, es un análisis muy serio con el cual desde luego la defensa manifestó ya que no está de acuerdo e intentará impugnarlo ante la segunda instancia. No sabemos todavía lo que van a resolver en la segunda instancia y sería, desde mi punto de vista, por lo menos atentatorio contra la autonomía judicial que un magistrado intentara decir cómo va a ser la decisión en la segunda instancia.
Muy bien, ex magistrado Alfredo Beltrán, muchas gracias por estos minutos con la W, gracias por ayudarnos a entender mejor esta primicia que nos trae Andrea, muy importante, muy importante, es el fallo de Jorge Pretel que lo condena a 6 años y medio de prisión por el escándalo de Fidupetrol. Y como bien lo señalaba Andrea, esta que fue, digamos, la punta del iceberg de lo Sí. que luego se convirtió en el cartel de la toga. Pero además, en ese momento fue escandaloso y aquí lo sorprendente en Colombia es que después se baja la temperatura de todo lo que pasó, pero este caso es Bueno, muy pero un grave. segundo, estoy leyendo varios de los comentarios que llegan en el Facebook, Andrea, y muchos, mire, le leo esto. @Gilmer A. Lemus Cortés, qué condena tan mal hecha. Esto en cualquier país decente daría hasta cadena perpetua. Otro de los comentarios, Juan Carlos Moreno Rodríguez, le dieron muy poquito, pero bueno, es de que no le den Palacio por cárcel, aunque así será. Y otro de los comentarios que llega con este Facebook Live, Armando Logan dice, de nada sirve si en unos años queda libre, se necesitan fallos con más peso. Magistrado Beltrán, gracias por estar con nosotros en la W. Muchísimas gracias y felicitaciones por la programación.